Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o el CONAPRED, que no es autónomo, son un contrapeso a los poderes de la República o un oneroso aparato que solo nos cuesta a las y los mexicanos. Desde el inicio de su gobierno, el presidente López Obrador ha sido un duro crítico de estas instancias y la semana pasada anunció que su gobierno revisará y evaluará la desaparición de algunas. Veamos el contexto. La semana pasada, el presidente López Obrador dijo que en los gobiernos previos los órganos autónomos crecieron como hongos. Dijo también que estos organismos consumen presupuesto, la gente no los conoce y que muchos de ellos se crearon para simular que se combatía la discriminación, el racismo, la corrupción, pero que en realidad fueron para darle empleo a los allegados. Y remató diciendo que era importante hacer una revisión a estos órganos. Diputados del PAN señalaron que los órganos autónomos no son un capricho sexenal y que la propuesta del presidente López Obrador de desaparecerlos solo busca minar contrapesos y detener el funcionamiento de la democracia. El líder de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks, consideró que someterlos a revisión es una excusa para amenazar la autonomía de instituciones. Tras confirmar las renuncias de las titulares del CONAPRED y la CEAP, el mandatario federal señaló que quienes no compartan la política de transformación pueden decidir no trabajar en el gobierno y anunció que habrá un ajuste administrativo luego de revisar al menos 100 órganos autónomos para evaluar su desaparición e ir ajustando poco a poco el gobierno a la nueva realidad. Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador ha sido un duro crítico de los organismos autónomos, señalando que son muy costosos. Punto y contrapunto. Bueno, tercer y último tema a discutir esta noche, que por cierto ahí estaba la imagen de CONAPRED, pero CONAPRED no es un órgano autónomo, en cambio sí los otros que mencionaron, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué decir de este tema, Lecona? ¿Deben o no desaparecer esta autonomía de ciertos organismos? ¿Debe revisarse? ¿Deben reformarse? ¿Cómo lo ves? A ver, yo jamás he estado en contra de que se tenga que revisar el andamiaje institucional o las instituciones que tienen autonomía constitucional. Creo que como un seguidor de varios procesos de creación de estos órganos, particularmente recuerdo el caso del IFT, hay temas que quedaron ahí pendientes que siempre se decían ya después se resuelven, ya después se resuelven, claro, y nunca se resolvían. Está bien que las debatamos. El problema es que creo que la conversación pública cada vez se pervierte más desde Palacio Nacional. No hay realmente una discusión a partir de un tema, de una problemática. Tocó la semana pasada al CONAPRED. No empezamos a hablar de discriminación y de las fallas institucionales en el CONAPRED, de las fallas de diseño a lo mejor original, sino empezamos el debate en este último tramo, a partir del desconocimiento del presidente López Obrador, que por ahí decían, no es que no lo desconoce, es que sí lo conoce, pero está mandando un mensaje entre líneas. Pues qué irresponsabilidad ningunear las instituciones de esta forma, porque la receta para atacar todo lo que le estorba al presidente, todo lo que no entiende, lo que no se adapta a su discursito electoral, es poner una pizca de realidad, o sea, reconocer el problema institucional, como 1 kilo de adjetivos, otro kilo de referencias al pasado y 3 kilos de información falsa. Y con esa fórmula, con ese ninguneo o cooptación de instituciones, es como el poder del presidente se ha ido acrecentando y ha ido afectando instituciones. Digo, el caso de la CNDH es de los más emblemáticos. Esa institución está secuestrada por una persona de partido y un grupo, incluso que la acompaña, que son personas de partido. Nos dicen autonomofílicos o no sé qué, pero muchas de esas personas que hoy nos dicen estuvieron en la defensa de esas instituciones. Decía que le tocó al CONAPRED la semana pasada, porque fue coyuntural. Si nunca se hubiera intentado hacer este foro con Chumel Torres, el presidente no hubiera dicho del CONAPRED absolutamente nada en todo su sexenio, porque no entiende las luchas institucionales, sobre todo en materia de derechos humanos. Porque si le entendiera, ya decía, empezaría un debate a partir de datos concretos, de fallas que hay que arreglar, y no de la forma en la que lo hace. Pasó también cuando exhibió órganos como la COFESE o el IFT, que dice que no sirven para nada. Y preocupa particularmente y ya estamos en la puerta del proceso electoral del próximo año, y hoy se fue en contra del INE. Una vez más, ¿no? Porque el INE siempre tiene una larga trayectoria de criticar el costo, ¿no? Lo oneroso que es Pero creo que hoy es particularmente grave, Genaro, porque al erigirse o al decir que se va a erigir como guardián de las elecciones,
está generando ya de plano un desconocimiento a una institución. El presidente, y él lo ha dicho en algún momento mal, pero lo dice, que refiere el principio de legalidad, donde la autoridad no puede hacer más allá de lo que la ley le faculta. No tiene facultades el presidente de entrometerse en los procesos electorales. Entonces, creo que esto es un abono a este sistemático ataque a las instituciones y creo que todavía tenemos mucho, lamentablemente, por delante, y más porque se está acrecentando, yo creo, el temor que tiene de perder la mayoría que hoy tiene en el Congreso de la Unión. Sara, he estado viendo muchas columnas y he estado viendo también y escuchando a mucha gente que está criticando digamos, como dirían algunos, esta destrucción institucional de todos estos organismos autónomos. Hay quien dice que es un intento, como Mauricio Merino, de restaurar o de instaurar una presidencia imperial en México. Hay una especie de rompimiento en algún sector de la sociedad civil ya al diálogo con el gobierno de México. Sí, digamos que creo que yo estoy a favor, como dijo Lencona, de revisar y posiblemente reformar muchas de estos organismos. Creo que la autonomía es sumamente importante y tenemos que poder preservar eso en varios organismos. Solo porque un organismo sea autónomo no significa que no tiene valor agregado y que tiene una función muy importante. La institucionalidad es algo que pesa y que necesitamos, y el indicador para decidir si un órgano debe existir o no debería ser si la gente lo conoce o no, sino que cuáles han sido el trabajo que ha hecho. Y sí hay varios de estos órganos que sí han tenido quejas en su contra y que es importante investigar esas quejas, ver por qué se hicieron y realmente explorar cómo se puede mejorar su funcionamiento. Y creo que muchas de las organizaciones de la sociedad civil no han hecho críticas nada más a esto, sino que estamos proponiendo que se haga este tipo de revisión, porque queremos que estos organismos funcionen mejor. Entonces, realmente es cómo podemos utilizar esto para que se vayan mejorando estos órganos. Estoy de acuerdo que también esto ha sido aprovechar una situación que totalmente salió de control. Esto de quitar a la titular del CONAPRED por el foro sobre racismo, cuando en realidad es el trabajo de CONAPRED, sigue siendo el trabajo de detonar las conversaciones y ver cuáles son los diferentes puntos de vista y de ahí poder debatirlos, porque sabemos que hay gran públicos que escuchan a comentarios y a chistes racistas. Entonces, era hacer frente a eso. También, por ejemplo, la renuncia de Mara Gómez de la CEAP sí fue a petición de muchas personas, familiares de personas desaparecidas, pero eso no significa que no queremos que existe la CEAP. Sí quieren que existe la CEAP. Lo que queremos es que mejora su funcionamiento, de que sí tenga los recursos. Entonces, el plantón que actualmente está fuera de Palacio Nacional estaba exigiendo esa renuncia, pero están también exigiendo que haya recursos para poder hacer el trabajo que es necesario. Entonces, sí hay varios mecanismos que es fundamental que siguen ahí para la construcción de paz, que ya mencionamos, además de para la transparencia que necesitamos también, como hablamos del INAI. Entonces, en realidad creo que sí hay una necesidad de mantener mucho, que hagamos esa revisión, pero que sí se mantiene varios. Y yo he visto, por ejemplo, entonces, la respuesta a eso, lo que dijo el presidente de que, entonces, que sea una mujer indígena, sí, ¿no? Como lo dijo sin pensar. Y ahora existe una coalición de varios frentes de mujeres indígenas, ¿no? La Red Nacional de Abogadas Indígenas, la Red Nacional de Casas de las Mujeres Indígenas y Mujeres Colibrí Lésbica Indígena, para formar el Frente Plural de Mujeres Indígenas por la titularidad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y ellas están proponiendo a personas. Entonces, siendo que más bien la sociedad civil está diciendo, perfecto, ustedes quieren reformar estos, nosotros también. Pero entonces llenemos esos espacios con las personas que tienen el conocimiento y que realmente representan a las comunidades que tienen que estar defendiendo. Bien. Eder, ¿cómo lo ves? Realmente nos estamos pasando un poco de tiempo, entonces les pediría por favor tanto a Eder como a Lisa que sean breves. Este tema de la autonomía de los órganos.
Justo eso es lo que está proponiendo el presidente, que en el caso específico de CONAPRED lo presida una persona, en este caso una mujer indígena, dijo él, alguien que sí haya sido víctima de opresiones y que también sepa, sea especialista en derechos humanos. Qué bueno que ya salieron varias postulaciones. Yo vi también 2 postulaciones de mujeres trans, que sería bastante... sería un golpe para el conservadurismo en México que una mujer trans pudiera encabezar la CONAPRED. Yo sí creo que esta hipocresía de Hicks, que por un lado están promoviendo estos amparos de inconstitucionalidad y los debates institucionales, etcétera, cuando les conviene, pero ahora que el presidente otra vez cuestiona, porque lo ha cuestionado siempre, a los organismos autónomos y o descentralizados, se opone a que se abra este debate. No solamente son estos que ahorita por las circunstancias y la coyuntura se han debatido mucho, también hay un montón de organismos encargados, se supone, no solamente de ejercicios de transparencia, por ejemplo, de regulaciones como el tema de las prácticas monopólicas o la CRE. Hay un montón de organismos que se supone que son autónomos. El presidente desde campaña cuestionó autónomos de quién y que no funcionan y le son carísimos a la población y que por supuesto se tienen que revisar uno a uno. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Poniendo en cuestión los paradigmas de la política pública del régimen derrotado. Ahora, insisto, como lo dije la otra vez que hablamos de este tema, si se hacen modificaciones, si por ejemplo se cambia el tema de CONAPRED o la CRE y se hacen modificaciones y nosotros desde la Cuarta Transformación las impulsamos, estaremos obligados a que lo nuevo dé resultados, que sea diferente, porque esto no nada más es lo costoso que le ha sido al erario público estos organismos autónomos, sino sobre todo que no dan resultados. Entonces, si se hacen modificaciones y se crean otras cosas, tienen que ser eficaces y eficientes para el pueblo mexicano. Lisa, perdón, rapidísimo porque nos tenemos que ir, ya estamos realmente sobre la hora. Recomendar 3 textos, ¿no? 2 de Luis Carlos Ugalde de enero del 2020, de enero del 2020, donde justamente se hacía la revisión de este mismo tema con respecto a la CRE. Uno se titula Defender a los órganos autónomos y otro se titula Defender a la crítica de los órganos autónomos, y creo que ahí hay varios argumentos bien importantes. Uno es no olvidarnos que estos son espacios de profesionalización relativamente despolitizada de la administración pública y que gran parte del problema de tener tantos órganos autónomos tiene que ver con que no tenemos un servicio de carrera en la administración pública. Punto número 1. Punto número 2. Es bien importante combatir el discurso del presidente porque está atentando contra la noción de autonomía en su conjunto, metiendo a todas las instituciones en la misma bolsa. Y ahí sí no estoy de acuerdo porque aunque la revisión, como dicen Sara y Lecona, tiene que ser casuística, pues hay muchísimas instituciones que deberían salvarse y deberían fortalecerse aún más, y otras que podrían perfectamente no requerir el estatus de autonomía y profesionalizarse igual como en su momento lo hicieron el INEGI y otras. Recordarle nada más a la audiencia que gran parte de las conquistas de esa autonomía fue salvarnos de las crisis de deuda, como tiene que ver con la autonomía del Banco de México, o de aquel fraude del 88, como sí tuvo que ver el IFE en su momento y que en este momento sigue siendo igual de importante. Bien. Último texto a recomendar de Luisa Conesa y Jorge Peniche, donde se hace el análisis costo-beneficio de los órganos reguladores, que también son órganos autónomos constitucionales, y donde se demuestra que no solo ya sobrepasaron el ahorro que se busca en las iniciativas de ley, sino que además generan retornos de inversión muy superiores a lo que le cuestan al presupuesto anual a la Federación para su funcionamiento. Bueno, con eso terminamos el programa esta noche. Vamos a una pausa y regresando a la paparrucha, no te vayas.